Aquí afuera de la iglesia de San Gregorio en Roma, se nos recuerda que nuestras riquezas y posesiones al final no nos pertenecen. Dios nos las ha confiado como guardianes para que podamos darles buen uso y compartirlas con los necesitados. El Papa San Gregorio Magno en el siglo VI residió en este lugar y ejemplificó esta ética social católica. Gregorio provenía de una familia aristocrática rica, pero renunció a este tesoro terrenal para convertirse en monje y llevar una vida de pobreza. Vendió su fortuna para construir un monasterio y servir a los pobres. En este lugar, San Gregorio servía una comida cada día a 12 hombres pobres, que se sentaban a su mesa y que él mismo servía. Para Gregorio, servir a los pobres no era tanto un acto de caridad, sino una obra de justicia, en la que compartíamos los recursos que Dios nos ha confiado. Él dijo: cuando atendemos las necesidades de los pobres, les estamos dando lo suyo, no lo nuestro. Cuando San Gregorio Magno sirvió a 12 hombres pobres en su propia mesa, estaba imitando a Jesucristo. La noche anterior a su muerte, Jesús sirvió con humildad a sus 12 apóstoles, que se sentaron con él a la mesa de la última cena. Jesús se levantó de la mesa, echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Era el tipo de tareas que un sirviente hacía por su maestro. Sin embargo, Jesús, el Hijo Divino de Dios, se rebajó para lavar los pies a sus propios discípulos e instó a sus seguidores a hacer lo mismo por los demás. De hecho, Jesús quería mostrarnos que servir a los demás es una característica clave de lo que significa ser un discípulo. Jesús dijo: les doy un mandamiento nuevo, como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. Por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos. Cuando encontramos el amor de Cristo en nuestras vidas, este amor nos cambia nuestros corazones, nos volvemos más compasivos y queremos imitar a Jesucristo con humildad y a través del sacrificio, sirviendo a quienes nos rodean. De hecho, eso es lo que la doctrina social de la Iglesia Católica nos ayuda a hacer, a amarnos los unos a los otros como Cristo nos ama. Jonathan, hay una larga tradición de doctrina social católica que se ha desarrollado a lo largo de 2000 años. Cuéntanos sobre qué ha hecho la Iglesia para poner el mensaje de Cristo en práctica. Esa es la pregunta correcta, Ted, porque antes de que fuera una enseñanza, fue una acción. La Iglesia desde sus comienzos, la Iglesia que nos ha dado, por ejemplo, los hospitales que fueron una creación de la Iglesia Católica, es una Iglesia que desde sus comienzos vivió el amor por el prójimo. Es una de las grandes historias de los antiguos cristianos que, cuando las plagas azotaban las ciudades, ellos se negaban a irse. Se quedaban con los enfermos. Si eras rico, huías de la ciudad. Eso es lo que hacían en las antiguas ciudades. Si llegaba una plaga, huías a las colinas en serio. Los cristianos se quedaban. No lo hacían para obtener un beneficio, sino simplemente porque amaban a Dios. De hecho, se acusaba a los primeros cristianos de usar bebés en sacrificios, porque en el Imperio Romano las personas dejaban a sus bebés afuera expuestos a morir si no los querían, y los cristianos iban y los cuidaban.
Y ni siquiera existía una categoría para esto. Es la iglesia que vive el amor de Dios y luego piensa al respecto. Y eso pasó a ser lo que llamamos la tradición, enseñanza o doctrina social católica. Y lo que debemos recordar es que van de la mano. Vives el amor y piensas en el amor. Y así es como creamos un mundo en el que la gente puede florecer. ¿Cómo impacta esta gran tradición de doctrina social católica en nuestras vidas hoy en día? Creo que la pregunta debería ser ¿en qué no impacta? En Estados Unidos hay 47 millones que viven por debajo de la línea de pobreza. Es la cantidad más elevada desde que llevamos estadísticas. Muchas personas viven con pocos dólares por semana en todo el mundo. Más de 50 millones de bebés han sido víctimas de aborto en nuestro país. Nos enfrentamos a estas preguntas y entonces nos decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La iglesia piensa en estas cosas desde siempre. ¿Hay alguna esperanza de responderlas de algún modo? Y ahí es donde la doctrina social católica viene a ayudarnos, porque hay formas de pensar en estas cosas que son coherentes, valiosas y útiles, y nos ayudan a encontrar nuestro lugar en estos desafíos que nos causan pesar, pero a veces no sabemos qué hacer al respecto. Ahora, ¿por qué la doctrina social católica reviste una particular importancia en nuestra cultura moderna actual? Creo que siempre ha sido importante y lo que queremos dejar en claro es que el Evangelio se nos dio para enseñarnos cómo vivir, para responder preguntas como cómo organizar nuestras vidas y cómo tratar a los pobres. Eso surge de inmediato. Pero en los últimos 100 a 150 años hemos visto algunos cambios dramáticos en el mundo, desde la forma en que trabajamos hasta la tecnología, hasta la forma en que funcionan los estados, la política y la democracia, y que han planteado diversas preguntas que nunca antes habían surgido de esa forma en los cientos y cientos de años previos. Así que ahora surgen desafíos particulares en la vida cristiana, además de oportunidades específicas para ayudar más a la vida y para reflejar mejor la imagen y los objetivos del Evangelio que abren todo tipo de oportunidades para nosotros. Algo que se escucha sobre la doctrina social católica es que critica muchas cosas. Se preocupa si estamos haciendo las cosas bien o mal o si estamos tratando bien la vida humana. No nos preocupamos por los pobres o si lo hacemos. Pero hay cosas positivas. Tenemos la oportunidad de ayudar a la gente como nunca habíamos imaginado. Podemos conseguir comida para las personas de formas en las que nunca habíamos pensado, por ejemplo. Así que las oportunidades son inmensas y los desafíos también lo son. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos hoy al tratar de vivir la doctrina acerca de estos temas? El mayor desafío, uno de los más grandes, es que tendemos en el mundo moderno a pensar en nosotros como personas autónomas, aunque suena grandilocuente, significa que básicamente tratamos la vida como ¿qué tiene para mí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me hará feliz? Y si lo consigo, si tengo derecho a eso, entonces eso es todo lo que importa. Y creo que hemos perdido una pieza de la doctrina social católica que es la responsabilidad. Así que puedo tener dinero, por ejemplo, o bienes, pero son un don de Dios, no son solo para mí. Tengo la responsabilidad de asegurarme de que si mi prójimo no tiene lo suficiente, yo debo compartir. Imposible hablar de responsabilidad en el mundo moderno. Creo que es muy útil porque muchas veces podemos pensar en estas enseñanzas de la Iglesia y en el mundo económico, político, social y moral sobre temas que están ahí. La globalización, la inmigración, son temas importantes, pero no tienen un impacto directo en mi vida. ¿Qué les dirías a las personas acerca de cómo la doctrina social católica forma parte de tu vida diaria? Lo más importante que queremos decirle a la gente es que la doctrina social católica comienza con la vida de una persona, que empieza con nuestra propia virtud y nuestra propia comprensión de qué significa un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. No se trata de encontrar soluciones sociales o políticas globales a los problemas. Si no tienes personas que comprendan por sí mismas la justicia en su propia vida y con sus familias y con sus vecinos, la noción es que crees que puedes mejorar un sistema, crear una ley o cambiar una política y voy a corregir estas cosas, pero es algo mítico. Todo siempre ha comenzado con la persona, el encuentro individual con Jesucristo. Así somos. Y no basta con decir soy una buena persona, tenemos que actuar. Así que no solo tratamos de pensar como la iglesia, tratamos de actuar como la iglesia. ¿Lo ¿Cómo ves? alentarías a la gente para hacer que encarnen realmente el mensaje del Evangelio en su vida hoy? Bueno, la Madre Teresa solía decir, la caridad y la justicia comienzan en casa. Es más difícil amar a las personas más cercanas y tratarlas con justicia y ser generosos con ellas.
Uno de los elementos que el Papa Benedicto XVI ha agregado a esta conversación es que habló de cómo la doctrina social católica proviene de ser agradecido. Mm. Tomamos conciencia de que lo que tenemos es un don. Si compartimos todo lo que tenemos con las personas más allegadas, vivimos la doctrina social católica. No tan plenamente como podríamos, pero es un inicio. La otra cosa, y esto lo tomé de la Madre Teresa, es que debemos encontrar a las personas que nos necesitan, encontrar a los pobres, encontrar a los ancianos, necesitamos encontrar a las mujeres que luchan con el desafío de un embarazo no planificado, necesitamos encontrar a otros seres humanos. De algún modo necesitamos tocar estos problemas en alguien si vamos a vivirlos. Así cobran vida. Antes dijiste que debemos vivir esto con las personas que nos rodean. Dame algunos ejemplos prácticos de tu propia vida o que podamos encontrar de forma cotidiana. Si eres una persona de familia o tienes hijos, el lugar por donde empiezas es cuando vienes a casa del trabajo o llegas a casa de la oficina, tu primera inclinación es que estás ahí para dar. He recibido tanto que retribuyo, así que priorizo a mi familia, están en primer lugar siempre. Saludar a mis hijos es más importante que ordenar mis cosas, organizarme. He pasado un tiempo en el auto camino a casa pensando que voy a llevar a Cristo a mi familia al volver a casa. Al llegar quiero que mis hijos me miren y de algún modo, en algún lugar piensen, en cierta forma, que Jesús ha entrado en mi casa. Y no el padre gruñón que está cansado para dedicarle tiempo a sus hijos, que es lo que sucede a veces en mi familia. Aquí es donde servimos. Hay muchas oportunidades de generosidad en la palabra, en la acción, en el servicio. Si priorizamos a los demás, tenemos la capacidad de poder vivir la doctrina social católica. ¿Podrías darnos un esbozo general de las áreas en las que la doctrina social católica impacta en la vida humana? Bueno, podríamos hacer una extensa letanía, pero creo que una de las cosas que me gustaría decir primero es que en nuestra vida diaria, las cosas duraderas de verdad más importantes que encontramos cada día son los seres humanos que nos rodean, con quienes hablamos, jugamos, trabajamos, a quienes a veces insultamos y descuidamos, o somos amables. Ellos son lo único inmortal que encontramos todos los días. Hmm. Todo lo demás es secundario. Los sistemas políticos, nuestro trabajo, la tecnología sin importar si es un iPad u otra cosa, todo eso es secundario. Lo único importante y duradero es otro ser humano. Y esa es la verdad fundamental, y allí comienza todo. La doctrina social católica comienza allí. Así que podemos comenzar con eso y decir, si tan solo viviera como si la persona que me encuentro es simplemente, sin importar si se trata de un encuentro accidental, es la única y más importante realidad en el universo ahora, además de Dios. Y así llego a la esencia de la doctrina social católica. Así que las preguntas sobre el impacto de los sistemas económicos en las personas que viven en pueblos cercanos a minas en Perú, que es una pregunta importante y muy actual en América Latina, o la cuestión de las leyes laborales justas, ¿cuál es la forma adecuada de tratar a los trabajadores y cómo se les debe permitir que se organicen? Y la pregunta de qué es una buena política en relación con la elección escolar. O cómo es que reconocemos que las cuestiones de vida son cuestiones de justicia y cómo es su implementación en leyes o políticas. Si comprendemos que en el corazón de todo esto está ese ser humano o esos seres humanos, se llega al fondo de la cuestión. Y los temas son prácticamente interminables, son cualquier cosa relativa a la convivencia de los seres humanos. Eso es lo que somos, seres humanos destinados a convivir, y debemos comprender cómo vivir juntos de una forma que honra el Evangelio. Una última pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Has mencionado temas relacionados con la vida humana. ¿Cuáles serían las cuestiones relativas al aborto, cuestiones bioéticas, la eutanasia? Has hablado mucho sobre cuestiones de justicia social. ¿Se trata de dos mundos diferentes o estas cuestiones deben ir de la mano? ¿Cómo se vinculan? Bueno, en la doctrina están una junto a la otra, no hay división. El tema de los niños no natos es una cuestión de derechos y de responsabilidad humana, al igual que todas las cuestiones de justicia social, así que no hay separación entre ellas en el pensamiento. En la actualidad tienden a quedar divididas porque quedaron en extremos opuestos del espectro político. Y algo que queremos decir es que no hay que dejar que la política determine nuestra conversación. Como católicos tenemos una forma de ver todo esto, y estas cuestiones se vinculan. No hay que separar la vida de las cuestiones de justicia. Ambas son cuestiones de justicia, tratan sobre seres humanos. ¿Y qué constituye? ¿Qué cosas hacen una gran vida?
y que hace que las personas puedan ser todo lo que Dios quiere que sean. Tú sabes, toda la doctrina social de la Iglesia puede resumirse en una simple frase, es decir, hay muchas frases diferentes, pero una es que queremos crear una sociedad en la que la gente tenga las máximas oportunidades y posibilidades para hacer todo lo que Dios quiere que sean. Hemos visto cómo la doctrina social de la Iglesia nos ayuda a construir una civilización de amor, una sociedad en la que las personas puedan florecer. Nos ayuda a vivir de la forma en que Jesús nos llamó a hacerlo, es decir, amándonos los unos a los otros como Él nos amó. Pero el mundo es demasiado grande y hay tanto sufrimiento, tantos problemas. Algunos podríamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para ayudar? Vimos en la sesión de hoy que la Beata Madre Teresa de Calcuta nos da un valioso consejo. Una vez dijo, no te preocupes por los números. Ayuda a una persona a la vez y comienza siempre por la persona más cercana. Antes de analizar el impacto de la doctrina social católica en el temor del público por sus implicaciones sociales, políticas y económicas, tomémonos un momento para recordar que la doctrina social católica comienza aquí mismo, con cada persona en nuestra vida cotidiana con las personas que nos rodean. No tenemos que ir lejos para encontrar personas pobres y necesitadas. De hecho, en ocasiones la pobreza más extrema del mundo está a nuestro alrededor y no tenemos ojos para verla. No siempre se trata de pobreza material. También puede tratarse de lo que el Papa Francisco llamó pobreza en las relaciones, o lo que la Madre Teresa ha descrito como hambre de amor. Tomémonos un momento para reflexionar en oración sobre las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Conocemos a alguien que ahora mismo sienta hambre de amor? Alguien que necesite nuestro amor y atención. Puede ser un compañero de trabajo o alguien de nuestra parroquia que atraviesa una situación difícil. ¿Sabemos realmente qué está sucediendo en sus vidas? ¿Compartimos sus alegrías y sufrimientos, sus esperanzas y temores? O tal vez es algo relacionado con uno de nuestros hijos. ¿Les damos lo mejor de nosotros y atendemos sus necesidades? O tal vez es algo que le pasa a nuestro cónyuge. ¿Sabemos realmente cuáles son los pesares en el corazón de nuestro ser amado? En todos estos casos analicemos cómo podemos darles el amor de Cristo, de modo que podamos lavar sus pies y amarlos como Cristo nos ha amado.